Padre Santo, buenas noches. Te saludamos, papá, y te damos gracias, Señor, también por tu misericordia, Padre, por darnos la oportunidad de estar contigo. Permite, por favor, que este servicio te agrade completamente. A cualquier cosa que hagamos, Señor, que no sea de tu agrado, por favor, perdónanos y ayúdanos también a cambiar y a reconocer que necesitamos de ti en toda área, Padre. Gracias por mis hermanos acá, gracias por nuestra familia. También por cada uno de los amigos que nos está visitando. Permite, Padre, que la palabra también toque sus corazones y que todo lo que hablemos hoy sirva para edificar la iglesia y a todos los que nos visitan, Señor. Cuide la reunión con los maestros de los niños para que sea un gran tiempo y permítanos a nosotros también pasar un buen tiempo juntos ahora. En el nombre de Jesús te damos y te agradecemos. Amén. Abra conmigo en Lucas 15, por favor. En Lucas 15 vamos a leer hoy día un poquito acerca de la parábola del hijo pródigo. La hemos leído varias veces, seguramente usted la ha leído también en su casa, pero no deja de tener muchísimas enseñanzas, así que vamos a ver un par de puntos hoy día acá, algunas cosas que seguramente vamos a poder ir reaprendiendo y también reconfirmando en nuestros corazones. Así que por favor, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 es un capítulo que tiene tres parábolas. Tres parábolas. Empieza hablando acerca de la oveja perdida, acerca de la moneda perdida después, y después termina hablando acerca de la parábola del hijo pródigo, el hijo menor de una familia que tomó la decisión de abandonar su casa, le pidió la herencia a su padre por adelantado y bueno, se fue y vivió la vida, ¿no? La vida que él quería vivir con todo lo que su papá le había dado. Así que en Lucas 15 nos encontramos con todo un capítulo que yo diría está cargado de la gracia de Dios. Es un capítulo cargado de la gracia de Dios, porque realmente va mostrando el Señor a toda su audiencia, ¿no? El gran amor que el Señor tiene por cada uno de nosotros. Cuánto se esfuerza cuando Él habla de la parábola de la oveja perdida, por ejemplo, y le dice a las personas que le están escuchando ahí, en el versículo 4, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y empieza la temática de esta parábola y continúa con la parábola de la oveja perdida, hablando acerca de la alegría que Dios siente y que los ángeles también sienten cuando un pecador se arrepiente y se vuelve a los caminos del Señor. Fíjese, el verso 4 llama la atención a las personas que, bueno, en este tiempo conocían muchísimo el pastoreo, ¿no? Le dice a ellos: ¿acaso alguno de ustedes, si ustedes tienen 100 ovejas y pierden una sola de ellas, acaso no se va a buscarla? Y desesperado pues la busca y la encuentra, después la trae, y cuando la trae se alegra tanto que llama a los vecinos para que hagan fiesta porque encontró la ovejita que se le había perdido. Y ¿saben? Hay un libro que leí hace varios años atrás, se llama La oración de los justos. Es un libro que escribió un discípulo de nuestra iglesia en otra parte del mundo. Y él habla de este pasaje y muestra la imagen de un Dios diferente a como muchas veces nosotros conocemos a Dios. De Dios realmente humillándose por poder encontrar a la oveja que se le había perdido. Muestra la imagen de Dios en el campo, ensuciándose los pies para encontrar la oveja que se le había perdido. Muestra la imagen de un Dios luchando por la vida de una oveja que se le había perdido. Muestra la imagen de un Dios tremendamente preocupado por una sola oveja que se había ido. Y llama mucho la atención para nosotros este pasaje, todo lo que vamos a leer también del hijo pródigo, acerca del contraste que Jesucristo quería tratar en el corazón de las personas religiosas que le estaban escuchando. Porque si usted se fija, aquí en el versículo 1 y 2 de Lucas capítulo 15, nos dice así el pasaje: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces,
En contexto, todo lo que Jesús está tratando acá es el corazón, la motivación del corazón que había en la gente prejuiciosa. Había mucha gente prejuiciosa, los maestros de la ley, los fariseos. Eran personas que tenían prejuicio hacia los recaudadores de impuestos, que históricamente eran los peores pecadores que podían existir para el pueblo judío. Y Dios va mostrando acá cómo Él se alegra tanto, pero tanto, con el solo hecho de encontrar a uno de los que se habían ido. Y fíjese que estaba leyendo un comentario bíblico esta tarde acerca de este pasaje también. Y el comentarista decía, hacía recuerdo cuando él tenía un hijo. Y él decía, generalmente cuando tenemos un hijo pequeño, un bebecito, ¿no? Lo ponemos frente al espejo, para que se dé cuenta que el que está frente al espejo es el bebé. Y él decía, mientras el niño va mirando la imagen en el espejo y empieza a mover sus manos, sus pies, se va dando cuenta de que el que está en el espejo es el mismo. Pero antes de empezar a mover las manos y los pies tiene la curiosidad porque seguramente piensa, ¿y ese quién es? No se conoce a sí mismo hasta que empieza a mover las manos. Se da cuenta que el bebé o la imagen de quien está en el espejo es la imagen del mismo. Y este comentarista decía algo que yo comparto profundamente también. Él decía, nosotros, a la luz de las Escrituras, somos como este bebé que empieza a mirarse, pero no se da cuenta en el momento que la Biblia está hablando del mismo. Sino que a medida que uno va profundizando en las Escrituras y se va poniendo en el lugar de las personas de las cuales Dios habla en los pasajes, es que recién uno empieza a entender, esto habla de mí también. Y fíjese que Jesús estaba haciendo una parábola, 3 parábolas realmente. Pero no estaba hablando simplemente historias al azar. Él estaba apuntando directamente al corazón de las personas prejuiciosas en su tiempo. A estos que al ver a los pecadores y a los recaudadores de impuestos se detuvieron a empezar a comentar acerca de la gente con la cual Jesucristo se estaba reuniendo. Y ellos murmuran, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Y si usted se da cuenta, muchísimas veces estos hombres religiosos que tenían una apariencia externa de ser gente muy justa, de ser gente muy pura y muy probada delante de Dios, pues se encuentra criticando lo que Jesús hacía. La vez pasada, hace unos días atrás, hace unas semanas atrás, hablábamos de este pasaje donde la prostituta se echa a los pies de Jesucristo y empieza a perfumar sus pies, a llorar, a mostrar su arrepentimiento delante de Dios, y como él también enfrenta al fariseo y le hace preguntas. Y después le dice, tú ni siquiera lloraste, ni siquiera me lavaste los pies cuando entré, no me diste perfume, y esta mujer, mira, ha vertido todo el perfume en mis pies. Entonces él empieza a hacer contrastes entre las personas religiosas y prejuiciosas, que muchas veces somos nosotros mismos los cristianos. Muchas veces nosotros somos los que critican a los que se han arrepentido de sus pecados y empiezan a volver. Empezamos a mirar con prejuicio a la gente que llega después de haberse ido de la iglesia por diferentes razones. Empezamos a criticar, a murmurar, a cuestionar, a juzgar, e incluso evaluamos de mala manera el liderazgo de las iglesias por el hecho de dejar que otras personas vuelvan después de haber cometido tantos pecados. Y obviamente no es algo generalizado. Si fuera generalizado, pues todos necesitaríamos hacer un cuestionamiento inmediato acerca de nuestros corazones ante esto. Pero la tendencia que existe en un hombre y una mujer religiosa, e incluso la tendencia que existe entre un cristiano que lleva muchos años en la iglesia o muchos años en la fe, que ha soportado montones de pruebas, que ha pasado por un montón de dificultades, la tendencia es empezar a juzgar a los que están regresando. Empezar a criticar a los que están volviendo, empezar a buscar el punto débil en esa persona que está regresando a la fe por el solo hecho de cuestionarlo. Y Jesús está atacando directamente este corazón prejuicioso en estos 3 pasajes. La Biblia, hermanos, la Biblia tiene la capacidad de mostrarnos quiénes somos nosotros delante de Dios. Si leemos la Biblia nada más por leer, pues no es nada más que un libro histórico.
con buenas historias que nos causan risa, algunas nos enojan, otras nos ponen incluso mal con Dios por las cosas que vemos que pasan ahí. Pero mientras no comprendemos que la Biblia es el espejo de nuestras propias almas, no entramos realmente en conexión con lo que Dios quiere transmitir a nuestra vida. Así que al leer estas parábolas, pues necesitamos nosotros definitivamente conectar con lo que Dios quiere decir, con lo que Él quiere mostrarnos, sea que somos de esta forma, o sea que podemos caer en esta forma, porque ninguno de nosotros está libre de caer en los prejuicios religiosos. Así que la parábola del hijo pródigo es como un espejo que nos permite mirarnos y darnos cuenta de una cosa: la misericordia de Dios versus el egoísmo, el prejuicio y el orgullo de nuestros corazones, que muchas veces se vuelven religiosos. Lucas 15, verso 1 a 2, entonces nos está dando la introducción acerca de todo lo que Jesús está hablando y a quién le está hablando. Su audiencia estaba dividida y traería gracia. Lo que Jesús estaba hablando traería gracia a los que no merecían la gracia, de acuerdo a los prejuiciosos. Y traería injusticia a los que merecían la gracia, de acuerdo a los prejuiciosos. Los recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Y esto generó molestia en los que no se creían malos, en los que se creían buenos, en los que creían que tenían el cielo ganado por cumplir algunos mandamientos de la ley. El hijo pródigo nos muestra la devastación que produce el pecado en nuestra vida. Porque el pecado provoca devastación completa en nuestro carácter. Nos tira al piso. Lea conmigo, por favor, Lucas capítulo 15. Versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó, dice la Escritura, y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, dice la Escritura, mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre,
siempre estás conmigo. Y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. ¿Sabe? Cuando yo leo este pasaje, es imposible que no me emocione, porque realmente ver a Dios en la imagen del Padre que está esperando porque llegue su hijo. Un hijo que fue muy mal agradecido. Un hijo que le pidió su herencia antes de que el papá muriera. Imagínense cómo es. El hijo le pidió a su papá que le diera la herencia antes de que él muriera. La herencia se da cuando uno muere, ¿no? Pero este hijo le pidió a su papá, papá, dame la herencia, la parte que me toca a mí. ¿Y qué fue lo que hizo el padre? No le cuestionó absolutamente nada. Simplemente dice el pasaje que le dio la herencia a él y a su hijo mayor. Le repartió la herencia en ese momento a los dos para que no hubiera problema entre ambos. No le dejó una parte ahorrada al otro hijo, se la entregó de inmediato. Este otro le pidió una parte, él se la dio y de inmediato le dio lo que le correspondía al otro. Y el muchacho se fue. Gastó su vida con el pecado. Se hundió hasta lo más profundo de su vida. Buscó trabajo donde un judío no debía trabajar, porque dice que encontró trabajo cuidando cerdos, y cuidar cerdos para un judío era un pecado tremendo. Era ponerse impuro. Y ni pensar comer la comida de cerdo, imagínense. La deshonra para ese hombre. La deshonra para un judío. Y como le hablaba, el contexto habla de personas religiosas que estaban murmurando en contra de Jesús, que se estaba juntando con gente pecadora que venía a escuchar el mensaje. Gente que se creía buena. Criticaba a Jesús porque se juntaba con gente que ellos creían más malas o peores que todos. Y él les empieza a decir, cuando el hijo volvió, pues su padre corrió al encuentro de él. ¿Se imagina el corazón de un hombre religioso, de un prejuicioso? ¿Qué es lo que habría pensado un prejuicioso? Pues cómo se le ocurre al papá correr a abrazar a este hombre. Lo primero que debería hacer era castigarlo, tratarlo con dureza, retarlo, humillarlo, para recién ahí darle algo. Muchas veces nosotros tenemos este corazón hacia las personas que se acercan nuevamente a Dios. En vez de mirar a Dios con los brazos abiertos para recibir a los que están volviendo, empezamos a cuestionar a los que están volviendo. ¿Y este qué se cree que viene más? Claro, se gastó toda la vida, ¿no? Se casó, se divorció, tiene 4 hijos, ahora viene. Se fue soltero a buscar enamorada afuera porque aquí no encontró pareja, así que se fue a buscar pareja, ahora volvió con pareja, está casado, tiene hijos. Y uno empieza a criticar y a prejuzgar, como esta gente lo hacía. Pero el contraste de nuevo sorprende, porque ¿qué es lo que Dios hace en el papel del Padre? Dice que cuando el muchacho venía y estaba lejos, su padre lo vio. Cuando su padre lo vio, salió a su encuentro. No solamente lo vio, dice que se compadeció. ¿Sabe lo que es sentir compasión? Como la compasión de la que habla la Escritura, y otras veces lo hemos comentado. Es sentir dolor, es sentir algo aquí en el estómago, que a uno se le aprieta la barriga cuando ve a alguien que está regresando a casa. Y este muchacho probablemente se fue bien de la casa, se fue gordito, se fue animado, con buena ropa, y ahora estaba volviendo completamente andrajoso. Un desastre, tal vez demacrado, con enfermedades. Se había metido con prostitutas, tal vez había venido infectado de alguna enfermedad de esa infecciosa. Y venía mal el hombre, cargado del mundo encima, pero arrepentido. Y el papá sabe lo que vio seguramente. El papá lo miró, se compadeció de él y le dolió la barriga al verlo tan mal. Que lo primero que hizo fue abrazarlo.
llamar a sus empleados y decirles, pronto, pronto, traigan buena ropa para mi hijo. Maten un animal, el más gordo. No esos que están guardados ahí para otras cosas, maten el mejor. Porque mi hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Lo habíamos perdido, le dijo. Pero ya lo hemos encontrado. Así que comenzó la fiesta. Esta imagen, hermanos, es tan profunda. Muestra tanto el lado amoroso, misericordioso, compasivo del Señor por cada uno de nosotros. Porque fíjese que cada uno de nosotros puede estar en el lugar del pródigo en algún momento. En algún momento usted y yo podemos estar en este lugar, en el lugar en que hemos salido de la fe, nos hemos alejado de la iglesia, nos hemos alejado de la confraternidad por una u otra razón. Nos hemos apartado por años y de pronto, después de todo el mundo sobre nosotros, hemos tomado la decisión de volver y decirle a Dios, Señor, ya no puedo más. Tenía una idea errada de lo que iba a hacer con mi vida, pero ya no puedo más, no puedo vivir así. El hombre estaba en el lodo, completamente devastado. Completamente devastado. Y desde el lodo fue capaz de levantar el corazón hacia Dios. ¿Sabe? Volverse a Dios implica levantar el corazón hacia Él. Implica agachar el corazón hacia el piso. Implica reconocer que no podemos hacer nada sin el Señor. Que aún estando en la iglesia, aún teniendo años en la fe, en cualquier momento podemos caer en algún pecado. En cualquier momento nos podemos desviar, aún estando en medio de la comunidad. Y lo que requerimos urgentemente no es crítica, no es prejuicio, no es mal mirada, no es chisme, es amor. Simplemente amor. Ahora vemos cómo este muchacho también se dio cuenta de que había metido la pata profundamente. Y dice, el verso 17, por fin recapacitó. Por fin recapacitó, pensó correctamente en su mente. Tengo que volver a mi padre y decirle que he pecado contra el cielo y contra él, y que no merezco ser llamado su hijo y que mejor me trate como cualquiera de sus jornaleros. Arrepentirse implica tomar conciencia de lo que uno ha hecho mal y decidir cambiar y llevarlo a la práctica. Si no, no es arrepentimiento, es culpa. Cualquiera de nosotros se puede sentir culpable por algo, pero no cambiar. Sin embargo, arrepentirse implica tomar conciencia de lo que yo he hecho. Si lo que hice fue dañar a mi esposa, pues necesito reconocer delante de Dios, yo dañé, herí a mi esposa. O mi esposa hizo algo, ella se dio cuenta que me hirió, o herí a mi hijo, le hablé mal a una persona. Reconocer que lo hice mal, pero no quedarse ahí, sino que levantar los ojos, el corazón al cielo y decirle, Señor, metí la pata, necesito otra oportunidad. El arrepentimiento verdadero genera una confesión sincera, honesta, abierta, cruel, cruda, delante de Dios, pero también delante de los hombres. Por ahí hay una doctrina evangélica que dice que uno debe confesarle a Dios nada más. Y realmente la Biblia enseña muchísimo acerca de la confesión entre personas también, entre cristianos. No necesita tener una sotana para que le vayan a confesar sus pecados. No. La Biblia enseña algo completamente diferente. De hecho, en Santiago se nos dice que debemos confesarnos unos a otros
nuestros pecados y orar para ser sanados. Si alguien se arrepiente, realmente debe ser honesto con el Señor, pero debe ser honesto con la gente que le acompaña. No podemos guardar en nuestros corazones pecados que creemos que están perdonados por el solo hecho de que le hemos dicho al Señor, Señor, perdóname, fui infiel, Señor, perdóname, soy un borracho, Señor, perdóname, soy un alcohólico y no lo reconozco, Señor, perdóname, le hablé mal a mi esposa, a mi hijo, los traté mal, vengo a la iglesia y tengo prejuicios hacia los demás, Señor, perdóname. No basta con eso, no basta con eso. Arrepentimiento necesita que confesemos nuestro pecado a otro hermano también, que recibamos discipulado de otro hermano también, que recibamos ayuda, que no encubramos el pecado, que lo saquemos a la luz, que lo mostremos, porque da vergüenza estar con personas que esconden su pecado realmente. Y no estoy hablando específicamente de la disciplina hacia el que me comete pecado, pero sí del arrepentimiento. Arrepentimiento es fundamental, hermano. Es fundamental para entrar al bautismo y al perdón de pecado, pero es fundamental para la vida cristiana. Este hombre vivía en la casa de su padre y se fue de la casa de su padre. Así como Wilson un día tomó la decisión de dejar la casa de su padre, de abandonar a Dios, de abandonar la iglesia, de irse porque tenía sus propios deseos y pensamientos en la mente. Pero un día también Dios le tocó el corazón y le ayudó a volver, le ayudó a reconocer, y algunos de nosotros tuvimos prejuicios. Algunos de nosotros le miramos de pies a cabeza y pensamos, ¿y este quién se cree para volver? Hizo su vida afuera y ahora viene a buscar otra. Pero gracias al cielo que Dios no es como nosotros. Que cuando nos ve regresar no es prejuicioso como nosotros. No nos mira de pie a cabeza para juzgarnos. Nos mira de pie a cabeza para ver el estado espiritual en el que hemos llegado, en el que hemos vuelto. Nos mira y probablemente ve todo lo que éramos antes de pecar de esa manera. Ve a sus niños, a sus hijos, envueltos en pecado, pero llenos del deseo de ser considerados nuevamente en su familia. El muchacho dice, Padre, yo no merezco ser llamado tu hijo. ¿Cuántos de nosotros creemos que realmente merecemos ser cristianos? ¿Cuántos nos hemos envuelto tanto en esta idea de que tenemos derechos delante de los demás? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a creer que somos mejores que los demás? Cuando en realidad podría decirse que somos peores que el resto. Dios ha escogido lo peor del mundo, ¿sabe usted? Dicen las Escrituras, para humillar la sabiduría del mundo. Y el muchacho lo entendió. No se consideraba digno de ser parte de la familia. Él no consideraba que era digno de entrar nuevamente a la casa de su papá, de comer en su mesa, de ser abrazado, de ser acompañado por él. No consideraba nada de eso. Él le dijo, yo realmente no merezco ser llamado tu hijo, porque se dio cuenta que hizo tremenda embarrada con su vida. Lo primero le pidió el dinero de la herencia. Mató a su padre en vida. Y después se fue. Sin embargo, vemos acá la actitud de humildad delante de Dios. Porque cuando uno se da cuenta de quién es delante de Dios, si usted y yo nos reconocemos indignos delante del Señor, nuestros corazones se humillan completamente ante Él, porque no nos consideramos merecedores de su perdón. No, yo merezco que el Señor me perdone porque soy intachable en mi conducta. No, usted no merece nada. Ninguno de nosotros merece nada de Dios. Sin embargo,
Él nos lo ha dado absolutamente todo. Por gracia. También implica fe, ¿sabes? Arrepentirse. Implica tener fe porque su padre, si pensara como alguno de nosotros, tal vez le habría cerrado la puerta al hijo. O lo habría mandado a limpiar el excremento de las vacas. A ensuciarse por ahí, a maltratarse, para que volviera bien arrepentido en su pensamiento. Recuerdo cuando yo era un joven cristiano, muchos años, algunos años atrás. Teníamos la costumbre de hacer llorar a los discípulos para mostrar arrepentimiento. Y si alguien no lloraba, pues no estaba arrepentido. Si alguien lloraba después de un tiempo de discipulado, entonces nos sentíamos bien y le decíamos al otro, mira, este hermano está arrepentido porque lloró. Él lloró, este está arrepentido, este otro no porque no llora, orgulloso este. Y teníamos el mal concepto en nuestras mentes de que alguien que lloraba realmente estaba arrepentido y probablemente, pero también podría ser que no. Porque llorar no significa que usted está arrepentido, que ha cambiado. Simplemente significa que se ha puesto a llorar, algo le ha afectado. Pero Dios, que es tan diferente a nosotros, seguía creyendo en su Hijo. Seguía creyendo en su Hijo. Y lo seguía esperando. Porque el Padre dice, cuando Él lo vio, cuando su Padre lo vio, su Padre estaba esperando al pródigo. Su Padre estaba mirando hasta pensando que el Hijo iba a volver. Él sabía que iba a volver en algún momento. Porque conocía a su Hijo. Dios nos conoce, hermano. Y sabe el tiempo en que vamos a volver también. Y cuánto nos cuesta regresar. El Hijo sabía que podía recibir misericordia de su Padre. Porque pensó, en la casa de mi Padre, los jornaleros comen mejor que yo. Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver. Entonces él creía que su papá lo iba a recibir y por lo menos iba a tener que comer y dónde dormir. No merecía nada más en su pensamiento. No merezco nada más. Si me da comida y me recibe ahí donde duermen los animales, pues estoy feliz. Ya estoy pagado. Pero Dios tenía algo mejor para él. Porque Dios tiene abundancia de misericordia por quien se arrepiente. Abundancia de misericordia por quien se arrepiente. Y no debemos ocupar el lugar del hermano mayor. El hermano mayor estaba enojado porque el otro se había arrepentido y había vuelto. Pero más que porque había vuelto, estaba enojado por el amor de su padre hacia ese hijo que se había malgastado el dinero y la vida. ¿Sabe? Nosotros no debemos ser tan orgullosos, ni tan egoístas, ni prejuiciosos como el hijo mayor. Debemos ser como Dios. Tener el corazón del Señor hacia el que se ha ido y quiere volver. Es más, debiéramos ir a buscar a los que se han ido. Llamarlos por teléfono, animarlos, citarlos, invitarlos. Llorar por ellos. Porque realmente sufren los que han dejado la fe. Nosotros que no hemos dejado la iglesia, no entendemos lo que un hermano puede haber sufrido al dejarlo. No lo entendemos. Hasta que lo experimentamos en carne propia. Hasta que dejamos de recibir el soporte de la iglesia. Hasta que dejamos de recibir las llamadas de los hermanos. El ánimo constante. Hasta que dejamos de recibir los abrazos que nos llenaban de alegría los domingos cuando veníamos un poco cargados emocionalmente. Y empezamos a recibir cuestionamientos, críticas, y vemos nuestra vida poco a poco cayendo en el precipicio. Hermanos, Dios quiere que todos se salven y lleguen a conocer su gloria. Dios se alegra cuando un pecador se arrepiente y se vuelve a Él. Debemos buscar a los perdidos, buscarlos, orar por ellos. Hace un par de años atrás me acuerdo que hicimos una lista aquí en la iglesia, como 60 hermanos se habían ido.
Teníamos una lista como de 60 o 70 personas que habían estado en la fe. Algunos de ellos han vuelto, gracias al Señor. Algunos de ellos han vuelto. Otros están en camino. Y otros van a ser presentados hoy también. Quiero invitar a Amado, a Rodrigo y a Wilson para que los recibamos como Dios lo quiere recibir. Gracias por